Momento con el licenciado en Economía Horacio Roveri. Horacio, muy buena mañana, te iba a decir muy buenas tardes. Valentín Cueto y todo el equipo de Nada que Decir, aquí Carlos Martín y Lautaro Lugones te saludamos. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. No sé si ustedes me escuchan bien. Yo Se estoy escucha, cada vez más viejo y estoy perdiendo. ¿Ustedes me escuchan bien? se Sí, escucha sí. perfecto, Horacio. Estás Bueno, en un teléfono de línea, ¿no es cierto? un teléfono porque el otro escucho peor. Estamos Pero en acá el se último escucha, viaje. ¿sabés que se nota? Porque se escucha mucho, mucho mejor, la verdad. Así Ah, que genial. Horacio, vamos a empezar, bueno, hablando un poquito de lo que es la economía, pero desde un punto de vista internacional, porque sabés que de aquí no podemos hablar demasiado sin violar lo que es la veda electoral, pero bueno, vamos a arrancar. Yo te quería preguntar en específico, bueno, ¿cómo afecta todo este conflicto que está habiendo ahora en este momento en Medio Oriente, trágico conflicto, pero cómo afecta a la economía argentina en cuanto a los precios internacionales del petróleo, de distintas cosas que todavía no han subido demasiado, pero que podrían llegar a subir? no, ahí tiene razón. Obviamente el conflicto con Palestina va a repercutir en el resto de los países árabes y la experiencia demuestra desde aquel famoso caso de que la OPEP en represalia a que los países occidentales habían apoyado a Israel en la guerra de los 6 días, Hmm. aumentó el precio del petróleo del barril. En ese momento estaba solamente a $8 el barril de petróleo. Los 161 litros de petróleo crudo estaba a $8, lo pasaron a $24. Hmm. O sea, lo triplicaron. No digo que van a hacer lo mismo ahora, pero obviamente, al tener la impronta que tiene esta guerra, y dado que los países árabes, eh, por una cuestión de religión, por muchas cuestiones, geopolítica, muchas cuestiones, porque Israel es Occidente dentro de su propia entraña. Claro. O Claro. sea, todo esto sí va a repercutir en la suba de precios. Va a repercutir en la suba de precios, también repercutió en la suba de precios del gas. Recordemos que Rusia es un gran exportador de gas Claro. y que tiene cortado la exportación a Alemania, la está haciendo en cuentagotas. Esto Ujú. también, todo esto genera un mayor aumento de precios. Ahora, el caso nuestro repercute negativamente sobre el país, pero en realidad las grandes empresas que están en vaca muerta están viendo un filón de negocio Enorme, impresionante. claro. Algo me dijiste. No, que es enorme el filón de negocios, sí, sí. Claro, por eso lo que todas las empresas están, una que está YPF, por eso este desequilibrado mental que pretenden privatizar YPF. YPF es la que tiene la concesión de toda el área de vaca muerta. A su vez hace contrato, por ejemplo, con la Chevron, con Shell, con otras empresas concesionándolo, pero el que tiene es el Estado argentino. El Estado argentino o la provincia de Neuquén, si querés, porque por la constitución, en realidad por la Constitución Nacional de la provincia de Neuquén. Claro. Pero YPF es la que monitorea todo esto y la rectora de todo esto. Todo esto que se está haciendo, inclusive cuando se hace el gasoducto, lo hace el Estado Nacional, el gasoducto que viene desde Vaca Muerta hasta Saliquelón, este primer tramo, Ujú. y ahora se va a hacer el segundo hasta San Jerónimo Norte en la provincia de Santa Fe. Todo eso son concesiones que hace el Estado, son licitaciones que hace el Estado Nacional. En el primer tramo se lo dio a una UTE conformada por Pampa Energía y por Techín. Bueno, todo esto es riqueza que se valoriza más, desgraciadamente, por este conflicto. O sea, si bien el país le sale más caro importar petróleo, la Argentina y gas está en condiciones Es por... de autoabastecerse y el año que viene el año que viene, 2024 autoabastecerse y 2025 ser exportador neto de petróleo y de gas. Ah. Recordemos que según el Departamento de Energía de Estados Unidos, Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas no convencional y el cuarto de petróleo no convencional. Y a un ritmo intenso de explotación le dan 70 años de vida o más. O sea que Vaca Muerta es importante y, y si el Estado administra y pone el pie en ese recurso natural que tenemos, puede ser importante para nuestro presente y nuestro futuro. No, y te sumo también lo que es la posibilidad de la exploración offshore en Mar del Plata y si finalmente se descubre, bueno, esa cuenca petrolera de la que tanto habló Lula da Silva. Lula da Silva decía que en Argentina, así como en el mar de Brasil, había la posibilidad de encontrar una gran cuenca de petróleo, de reservas de petróleo que, bueno, que no estaban siendo explotadas por la República Argentina. Sí, A eso sumémosle que la Argentina salió de hacia eso. Tuvimos la corriente de la Niña, ahora estamos en la corriente del Niño,
Claro. y va a tener una muy buena cosecha de todo. De lo más importante que la cosecha gruesa, lo que más vendemos, importante porque lo que más vendemos, lo que más producimos, que es el caso de la soja, del maíz, del trigo, pero también de todo, de sorgo, de girasol, de arroz, de todo. Con lo cual Argentina tendría que abaratar el costo de los alimentos internos y a su vez tiene más posibilidad de vender estos granos y sus derivados, en harina, en pellete, en aceite, etcétera, etcétera, más al exterior. Las perspectivas económicas de este año y sobre todo el año que viene son buenas. El drama que tenemos nosotros es la deuda externa. La deuda externa ya es algo realmente que se ha ido fuera de nivel. Fíjate que la deuda externa cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre del 2019 era, según todo esto son datos de la Secretaría de Hacienda, era de 222.703 millones de dólares. Pero ¿qué pasaba? Que el 60% estaba en el sector público. Claro. Lo tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, los bancos oficiales, distintos fondos fiduciarios. 9% con organismos internacionales, unos 20.000 millones de dólares, y no estaba el Fondo Monetario Internacional porque recordemos que el 3 de enero del año 2006, sí, Néstor Kirchner, la presidencia de Néstor Kirchner, le pagó todo al Fondo Monetario Internacional y se sacó su tutelaje después de 50 años. Haber empezado con la Revolución Libertadora, con el Plan Previs en 1956, y en enero del 2006, Néstor Kirchner nos sacó el Fondo Monetario, el yugo del Fondo Monetario Internacional, que después reimplantó Macri. Y el 31% era con el sector privado, 69.000 millones de dólares. En total, el total de la deuda externa en mano extranjera era de 89.000 millones de dólares, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner. Vino Cambiemos y aumentó más de 100.000 millones de dólares. La deuda bruta pasó a ser 320.630 millones de dólares, pero cambió rápidamente su composición. Los organismos internacionales, aparece el Fondo Monetario Internacional, debemos 44.599 millones de dólares. O sea que solamente queda entre el sector público, antes era el 60%, ahora aumenta la deuda en 100.000 millones de dólares y solamente sienta el sector público 22,7%. Son datos de la Secretaría de Hacienda, pero si eso era malo, con el gobierno de Alberto Fernández fue peor. Al 30 de septiembre del 2023, la deuda, el último dato de la deuda bruta, asciende a 406.603 millones de dólares. Y la composición es la misma que había dejado el macrismo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque evidentemente este gobierno, por un lado, había prometido a Alberto Fernández investigar la deuda y no lo hizo. Entonces estamos pagando una deuda externa que no se investigó. Claro. Entraron 100.000 millones de dólares y no sabemos a dónde fue. Y en realidad que no sabemos a dónde fue. No se investigó, lo había prometido cuando hizo su discurso de inauguración de la sesión extraordinaria el 1 de marzo del 2020, había prometido investigar la deuda hasta las últimas consecuencias y por supuesto no lo hizo. Bueno, y estamos pagando eso. Segundo, vos tenés un drama de que le vendiste a las empresas privadas. Nosotros tenemos un superávit comercial 2020-2022 tuviste un superávit comercial de 34.000 millones de dólares. Las exportaciones superaron las importaciones en 34.000 millones de dólares. Bueno, de esos 34.000 millones de dólares, esto es la lectura del balance cambiario del Banco Central. Del 1 de enero, en realidad del 2 de enero del 2020 al 30 de junio del 2023, le vendió a las empresas privadas 28.430 millones de dólares. Este Banco Central, con Miguel Ángel Pérez de presidente del directorio, le vendió al tipo de cambio oficial, esto es, si se lo vendiste en enero, se lo vendiste a 63 pesos. Y si se lo vendés ahora a 367 pesos, sin impuestos, sin nada. Cristina Fernández de Kirchner, cuando inauguró una escuela se llamó Néstor Kirchner en La Plata, sí, en la ciudad donde están ustedes, en La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, dijo: ¿ustedes creen sinceramente que una empresa o una persona argentina que obtiene un crédito en dólares en el exterior se lo dan en el exterior? ¿O es un préstamo de las propias empresas o es un préstamo que está apalancado por fondos en el exterior? ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares si no está apalancado en el exterior con una garantía? Esto decía en el Teatro Argentino de La Plata el 27 de abril de 2003 Cristina Fernández de Kirchner. Y fue así. Sin embargo, este gobierno, que no investigó la deuda, encima le vendió dólares al tipo de cambio oficial por más de 28.000 millones de dólares. Y tercero, nosotros tuvimos un déficit fiscal muy grande por el COVID, por un esfuerzo importantísimo del Estado, del personal del Estado, personal médico y paramédico, a costa de subir
y a costa de la enfermedad en muchísimos casos. Sí. Pero se prestó el servicio, cosa que en otros estados colapsó. No quiero ser desagradable con Brasil, pero en Brasil colapsó el servicio sanitario. Sí, En sí, sí, Estados completamente. Unidos colapsó. En el estado de Nueva York, la meca del mundo capitalista, colapsó el servicio. Médico, Uno sí. veía en la televisión como los ponían en cajas de Madrid, morían como moscas. Bueno, acá sí se frente a ese grave problema, pero por supuesto el costo lo corrió todo el Estado. Todo el servicio privado que Milei quiere que quiere privatizar, el servicio de salud, no prestaba el servicio. El que realmente hizo todo el trabajo fue el Estado. Inclusive cuando hubo la vacuna, el que la compró fue el Estado, y el que la distribuyó, como debe ser, gratuitamente, porque para eso pagamos impuestos y somos un país, somos una nación, fue el Estado. Bueno, ahí tuvimos un fuerte déficit fiscal, pero a eso le sumás el déficit fiscal de pagar la deuda, porque nosotros tenemos un déficit hasta ahora, este año ya no, pero hasta ahora cumplimos con la pauta programada con el Fondo Monetario Internacional de déficit primario, antes el pago de la deuda. Ellos el pago de la deuda no les interesa, pero por ejemplo este año el pago de la deuda son 3 puntos del Producto Bruto, 13.000 millones de dólares solamente intereses de deuda. A ellos al fondo no le interesa, pero eso hay que pagarlo, y eso también hubo que financiarlo. Bueno, todo esto explica por qué aumentó fuertemente la deuda externa en el gobierno de Alberto Fernández. Por no haber investigado la deuda, por que encima le pagó a las empresas la deuda privada con dólar de la Reservas Internacional del Banco Central vendiéndolo al precio oficial, 63 pesos en enero del 2023, y si lo compran ahora a 367 pesos, y después el pago de los intereses de deuda que no se investigó, también significó un peso importante en las cuentas públicas de la nación y de las provincias, que el gobierno de Cambiemos endeudó en dólares, caso a la provincia de Buenos Aires. Claro. Horacio, ahora, esta cuantiosa deuda que le ha quedado a Argentina nos hace, bueno, buscar dólar por dólar justamente para, bueno, sumarlo a las reservas y eventualmente tener que pagárselo al Fondo Monetario Internacional o a alguno de los otros prestamistas que ha tenido la Argentina de manera usurera, digamos, ¿no? Usuraria. Pero en este sentido, ¿cómo afecta para los años que vienen, sobre todo porque entiendo que esto recién ahora se está implementando, pero cómo afecta la diversificación de monedas, por ejemplo, poniendo al yuan o utilizando las cajas de ahorro en yuanes? ¿De qué manera puede afectar eso a la economía argentina? Bueno, la deuda es importante, y como decimos, vos sabés que hay una resolución de la CIT, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que dice claramente que los temas de deuda son imprescriptibles. O sea, hubo una decisión de la OEA, que la Argentina firmó, por supuesto estaba Kirchner como presidente, por lo cual la deuda externa es imprescriptible. Todo esto que estamos contando se puede revisar. Se puede revisar no solamente cómo generó la deuda el gobierno de Cambiemos, se puede y se debe revisar, que este gobierno no lo hizo. Y que lo prometió, repito, Alberto Fernández el 1 de marzo del 2020, cuando inauguró la sesión extraordinaria. Y también nosotros tenemos un recurso. Dualde no quiso asumir la presidencia. Cuando cayó de la Rúa, Dualde seguro que iba a ser pero Simagro, ¿por qué no quiso asumir Dualde? Y hubo junta de gobernadores, y hubo 3, 4 presidentes antes que asumiera Dualde, porque Dualde quería asumir sí, solo sí, se declarara la emergencia cambiaria. Es un viejo decreto del 10 de abril del año 1964 del doctor Arturo Illia. En ese decreto de emergencia cambiaria, le suspende todas las operatorias. Lo único que está autorizado a hacer operaciones sin cambio es el Banco Central de la República Argentina. O sea, ese decreto es el decreto 2581, no hubiera permitido esta barbaridad que estamos diciendo de haberle vendido, por ejemplo, a Shell. ¿Por qué? Porque la ley de inversiones extranjeras de la dictadura militar, que Miguel Pérez y todo el directorio cumplió, la ley 21382 de inversiones extranjeras, iguala una empresa extranjera con una empresa nacional. Entonces, vos la ves a Shell, tomo el caso de Shell porque tal vez sea el más adelante, el más perverso. Shell es una empresa controlada por Royal Dutch Shell, que es una empresa controlante en Inglaterra. El 99% de Shell le pertenece a Royal Dutch Shell. El otro 1% es una empresa belga, pero el 29% es Royal Dutch Shell. Bueno, por esta ley 21.1382 de inversiones extranjeras, Shell
Shell tiene para gastos operativos, lo que se llama gastos corrientes, utiliza los bancos de acá, pero para hacer obra de inversión, recordad que Shell hace exploración de pozos, distribución del gas y de petróleo, tiene refinería y después tiene estaciones de servicio. Todos estos servicios de Shell son mucha plata, esa plata se la pide a su casa central y después le paga, Shell da ganancia, pero ¿por qué termina dando pérdida? Porque tiene que pagarle los intereses que tiene con su casa controlante, que la Royal Dutch Shell. ¿Quién le vendió los dólares a tipo de cambio oficial? Este Banco Central. Gracias a que aplicó la ley de inversión extranjera. Si hubiéramos tenido el decreto de emergencia cambiaria, queda suspendida. Por eso Duhalde exigió, todo el kirchnerismo gobernó en el marco de la emergencia cambiaria del decreto 2581 del 10 de abril de 1964. Clarín, pero tonelada de escrito de Clarín diciendo que levantara la emergencia cambiaria y los kirchneristas no lo hicieron. ¿Quién levantó la emergencia cambiaria? Una resolución del Ministerio de Economía, la 893-2017, que derogó ese decreto. Nunca Alberto Fernández lo restableció. Cuando llegó, hizo una ley que denominó de seguridad social y reactivación productiva. Ahí puso el impuesto país, emergencia sanitaria, alimentaria, y hecho el plan alimentario nacional, que eso estuvo bien hecho. O sea, hizo, pero no puso en esa ley, que la ley 27.541, la ley de solidaridad social y reactivación productiva, no puso un artículo que sea restablecer la emergencia cambiaria del decreto 2581-64. Por eso que pese al no tener emergencia cambiaria, y esto no fue un error, por eso que todo el Banco Central le vendió a empresas nacionales y extranjeras a precio oficial los dólares que quisieron para pagar una deuda que no se investigó. Bueno, este es el estado de situación a que arribamos. Los swap con China y todos los acuerdos que podamos hacer a través de los BRIC significa sacarnos esta pata encima. Nosotros estamos sojuzgados por este capital financiero internacional y cumplimos la legislación. La dictadura militar cumplió con los mandatos de estas grandes empresas internacionales que pusieron el pie en la Argentina y que hoy son dueños de los principales recursos del país. Bueno, este hecho, esta internacionalización, en realidad es una internacionalización a favor de los sistemas más concentrados del mundo occidental. Esto es lo que hemos hecho. Claro. La posibilidad de los BRIC, ampliado, que la Argentina participaría de ganar más, Argentina sería miembro y comienza el 1 de enero del año que viene. Brasil, Rusia, India, China y ampliado. Es nuestro mercado natural. Nosotros con el mundo occidental producimos lo mismo. Nosotros producimos soja, somos el tercer exportador mundial de soja, Estados Unidos es el primero. Claro. El precio de los granos o de la carne se fija en el mercado de Chicago. No vamos a competir en productos industriales con Estados Unidos o tecnológicos. O sea, no tenemos nada que hacer contra Estados Unidos. Tenemos un déficit permanente. Le vendemos limones. Yo soy tucumano de nacimiento. Le vendemos limones, ellos producen limones, pero si me van por un acuerdo para decir, bueno, algo le vamos a comprar, nos compran azúcar, que también tiene un cupo, nos compran carne, la cuota Hilton, y nos compran limones. Pero entre mientras nosotros compramos desde la patente, todo de Estados Unidos. Horacio. En cambio, con Brasil y China tenemos economía complementaria. Con Brasil, geopolíticamente. O sea, hay que ver que la relación que tenemos con los dos países, de amores y de odio, pero que somos dos. Nosotros tenemos industria automotriz. En la fin de la década de 50 del siglo pasado, las grandes empresas transnacionales se radicaron acá por Brasil, porque el mercado para vender ellos era Brasil, y nosotros tenemos en ese momento una mano de obra más especializada que Brasil, entonces la parte de la pieza del motor y de la caja de cambio más compleja se iban a hacer acá, y el coche se iba a armar en Brasil. Por eso somos uno de los 26 países del mundo que tenemos industria automotriz, claro, porque tiene Brasil. Entonces, Brasil es un socio ineludible de Argentina. Y con China pasa lo mismo. China tiene 1.400 millones de habitantes, o sea que demanda alimentos y forraje para sus animales. Tiene la matriz energética de China, la mitad de la matriz energética de China es en base al carbón mineral, en base al coque, como si fuera Inglaterra en la revolución industrial de fines del siglo XIX, que se reprodujo también en esa película que se llama Juan Verde era mi valle. Bueno, China está igual. Y después necesita uranio, minerales raros, litio. O sea, tenemos una integración natural con China que tenemos que hacer valer. Por eso China le ofreció esto, los swap, que es una especie de descubierta en cuenta corriente. Vos pagás los intereses cuando lo usás, y ahora, para este fin de año, para que no haya una corrida cambiaria,
amplía ese swap, nosotros tenemos 5.000 millones de dólares usando en yuanes, pero hay 7,15 tipo de cambio fijo, tiene 7,15 yuanes por dólar, tenemos el equivalente a 5.000 millones de dólares y ahora lo ampliaron en 6.500 millones de dólares más. Con eso, por eso bajó el blue. Claro. Con eso seguro vamos a llegar a fin de año sin sobresalto cambiario, que es lo que nos preparaban los muchachos que se habían reunido el 7 de septiembre en las afueras de Nueva York, un lugar que se llama Greenwich, en Connecticut, en las afueras de Nueva York, sí. Darío Epstein y Juan Ignacio Napoli, el 7 y el 8 de septiembre, con esos principales fondos que están en Argentina. Ahí, Horacio, ahí quiero llegar, porque acá viene la pelea de fondo, ¿no es cierto? Recién nos estabas ilustrando el tema del BRICS, la importancia que tiene para la Argentina, obviamente de que la estrategia de todos los países del BRICS es más continental que sectorial de un solo país. ¿Le sirve estar en el BRICS a los miembros del BRICS actualmente la Argentina por los recursos que tiene y fortalecer lo que es continentalmente América, ¿no es cierto? Ahora, después de esa reunión que vos estás hablando, que se hizo con Larry Finn y los grupos de BlackRock y Templeton, ¿no crees que los miembros del BRICS van a apostar doble a lo que puedan hacer estos fondos buitre? Porque estos fondos buitre, creo yo, ¿no? Van a venir por las empresas históricas de acá, lo que es la familia Roca, Urnequian, van a venir a comprar todo lo que puedan. Totalmente de acuerdo con vos. Ahora, ellos, los Roca, los Magneto, que hoy Magneto pierde, él se creía ya ganador del 5G, ya se ponía el traje del 5G, y Milei le dijo claramente que va a ir a una licitación internacional, y ellos no pueden pelearse contra el Grupo América, que es con capital norteamericano, pero que tiene al mexicano Carlos Slim como mascarón de proa, como acá en el caso de Pampa Argentina es Marcelo Midlin, sí, o en Mercado Libre Galperín, son los mascarones de prueba, pero hay capitales detrás. Estos son los que manejan los grandes capitales en la Argentina y que rodearon a este desequilibrado mental que es su candidato. Entonces, sí, BlackRock, Vanguard, Pinco, Franklin Templeton, Allianz, el grupo bancos como el Banco, la Unión de Bancos Suizos, o el Crédit Agricole de Francia, todos estos se reunieron el 7 y el 8 de septiembre con Darío Epstein y con Juan Ignacio Napoli para programar lo que decimos. Una, esta situación del golpe de mercado que estamos viviendo, seguro que fue planificado. Recordemos que, por ejemplo, BlackRock tiene participación en 5 bancos en Argentina. En 5. Sí, para saber cómo se maneja internamente desde el directorio. Por eso incorporó con un 7, un 8%. Eso es más que evidente. Coincido completamente. Esta es la misma decisión que tengo. Creo que es claro que estos capitales extranjeros vienen para comprar, por eso la devaluación. Por eso este tarado dice el dólar es excremento humano, el peso es excremento humano. Tratan de que evaluar el dólar más para que ellos que tienen dólares comprar por la mitad lo que vale el doble. Hoy la planta de Techín en Campana al tipo de cambio oficial de 367 pesos debe salir entre 3.000 a 4.000 millones de dólares, claro, aproximadamente. Ellos la quieren comprar por 1.500 o 2.000, por la mitad. Claro. Esta es la realidad, es lo que estás contando vos. Por esto vienen, por eso Regina ahora, Urnequian que lo prohijó. Recordemos que este infeliz comenzó su carrera en los canales con un programa que se llamaba Animales Sueltos, sí, del Canal América de Urnequian. Sí. Empezó ahí. Sí. Una cosa del Canal América, otra cosa del Grupo América de Slim. O sea, que el Canal América de Urnequian, sí, con esta digital Walla, con todo lo que tiene Urnequian, lo prohijó. Era un hijo de Urnequian. Claro. Bueno, esto te das cuenta que hoy Urnequian apoya más a Burrich, a quien sea, para que no se lo devore los capitales extranjeros que están representados en este desequilibrado. Ahora vos fíjate una cosa, Horacio, el tema de Galperín, el tema de Ualá, ellos se apoyaron en la ley de entidades financieras para generar un monopolio. Vos conocés la ley de entidades financieras y sabés que el preámbulo reza como que todo lo que no está prohibido está permitido, salvo que una entidad financiera promocione por sí o para terceros que está prohibido, salvo la autorización del Banco Central. Bueno, estas dos empresas, Galperín en su momento y ahora Ualá, están autorizadas.
a ejercer de esa manera. Y tenemos un capital muy importante que está por encima de los 10.000 millones de dólares, que tributan, inclusive en Brasil, no tributan acá, y no son monopólicas. ¿No tendría que intervenir el Estado? Y te lo digo, y ojalá que tomen la idea. Esto no se podría hablar con el Estado provincial o el Estado nacional a través de 7 millones de tarjetas que tiene la provincia de Buenos Aires, más el Banco Nación, incorporar el tema de la logística a través de correo, y hacer algo más acorde a las necesidades del pueblo. Pero seguro, estoy convencido de lo mismo. Ahora, este Banco Central no lo va a hacer. Lo que es aliciente es que Norvina asumió como ministro de Economía el 3 de agosto, y lo puso a Lisandro Clery, sí, como vicepresidente del Banco Central. Y este muchacho, por eso el Banco Central medio como que comenzó a hacer las cosas mejor, y empezó a cumplir más la función de control cambiario. La prueba está, las inspecciones se están haciendo, sobre todo combinando con aduana, combinando con Guillermo Michel. O sea, la figura de Carlos Clery y su equipo, y de Guillermo Michel en su equipo, logran unos resultados. Por un lado, lo principal fue la búsqueda de Cueva, que no se había hecho hasta acá. O sea, que hay una idea clara en el masismo de que hay que controlar al sector. Ahí hay una idea clara. No lo va a hacer este actual Banco Central con el presidente que tiene, que hay que echarlo por claro incumplimiento de su artículo 3, que dice que debe preservar el valor del dinero. Pero el procedimiento conjunto de la PIB, la UIP y la Policía Federal por las maniobras de simulación de importaciones, esas famosas SIMI es el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones falso, que inclusive inspeccionaron bancos como el Superville, Galicia y Patagonia. Sí. Después, por otra parte, los allanamientos, claro, el caso más famoso es el de la oficina de Nimbus de Ivo Rosnica, sí. Pero en realidad son varias malas que se están investigando las cuevas. Todas estas medidas debían también extenderse al área de la billetera digital, de los pagos digitales. Por supuesto, debería controlarse. El Estado es el que... El Estado tiene siempre, desde el punto de vista económico, el Estado tiene la obligación de regular es establecer las reglas de juego, establecer las normas, las leyes, establecer las leyes de juego de la actividad económica. Y eso este Estado no lo hizo. Más, ya te digo, se basó en todas las leyes liberales de la dictadura militar. Sí. Por supuesto, debería haber más presencia del Banco Central y mayor injerencia del Banco Central para regular toda esta actividad que cumple una función social y no sea una maniobra de evasión impositiva y de dinero negro como lo es. Debe fiscalizarse mucho más y el Estado lo tiene que hacer en nombre de todos. Horacio, yo entiendo lo que vos decís, pero el tema de estas cuevas es una cuestión mínima. Me preocupa mucho más un Larry Fink que el croata de igual manera también coincido que la ley de entidades financieras es algo a rever urgentemente, es una de las cuestiones pendientes de la democracia. Pero seguro, una cosa pendiente de la democracia, pero que sin embargo Néstor Kirchner y antes Duhalde, con el decreto de emergencia cambiaria, por lo menos en su rol cambiario, habían logrado morigerar. Y el artículo 3 de la ley 24.144 de Carta Orgánica Banco Central fue obra del kirchnerismo. Claro. El artículo 3, esa ampliación que dice el artículo 3 el artículo 3 en su ampliación dice: preservar el valor de nuestro dinero, que se constituye con fuertes reservas internacionales, garantía la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Eso puso el kirchnerismo, fue la modificación que hizo a la ley 24.144 de Carta Orgánica, y que fue lo que este Banco Central no cumplió. Cumplió con toda la legislación de la dictadura, pero no cumplió con esta modificación del artículo 3 de su propia Carta Orgánica. Bueno, Horacio, yo estaría una semana hablando con vos. Esto es muy relevante para mí realmente, porque pone blanco sobre negro en cuestiones que son vitales para el país,
Y bueno, muchísimas gracias lo último por que te el puedo concepto. decir... También me enriquece hablar con ustedes. Estoy a sus órdenes cuando ustedes quieran. Bueno. Podemos hablar cuando ustedes quieran y charlamos sobre la situación económica. Horacio, no le digas eso a Carlos porque te va a llamar todas las No, semanas, sí, Estás al horno. No, pero por ahí vamos a dejarnos un deber que esté relacionado para las próximas semanas que podamos hablar, que va a estar relacionado, que a mí me interesa mucho, que hay un déficit fiscal. Y yo lo que quiero hablar es que dentro de ese déficit fiscal, ¿qué cuota le cabe a la evasión fiscal? A la evasión fiscal y a la reducción de impuestos que hizo el macrismo y que este gobierno no reincorporó. En 500 empresas. Desde la Eso es lo que quiero de hablar. exportación hasta le bajó impuestos, o sea, encima le bajó impuestos. Sí, por supuesto, el déficit fiscal fue provocado por la política de Cambiemos que este gobierno no corrigió. Bueno, la semana que viene o la otra lo seguimos.